Canal 4 Radio. Somos tu voz. Hi ha notícies que costa de contar. Notícies que només d'escoltar-les ja deixen un nu a la gargamella. Avui, davant el judici pel cas de la criatura trobada dins un contenidor a Porto Cristo, un agent de la Policia Nacional ha explicat una escena que posa els pèls de gallina. Quan van obrir la capsa on hi havia la nina, segons el seu testimoni, encara feia petits moviments. Ha dit textualment que una cameta se li movia un poquet. Altres agents també han parlat d'un moviment de la mà o d'alguns espasmos. Aquella criatura havia estat trobada dins un contenidor el 2 de novembre del 2023, després que una veïnada avisés en el 112 perquè havia vist una situació estranya davant els contenidors del carrer. La nina va ser traslladada a l'Hospital de Llevant, on minuts després es va certificar la seva mort. El judici torna a celebrar-se ara, després de que el primer fos declarat nul. La Fiscalia sosté que la mare i un dels seus germans eren conscients de que la criatura estava viva quan la varen abandonar i demana per ells presó permanent revisable. Són històries que ens recorden fins a quin punt la realitat, a vegades, pot arribar a ser profundament dolorosa. I bé, nosaltres vos convidam a una nova travessia entre emocions, memòria, art i cosetes nostres. Obriu els ulls, afluixeu l'ànima i deixeu-vos dur. Molt bones tardes, amics i amigues, la meva molt estimada audiència. Benvinguts a Canal 4 Ràdio Televisió, l'emissora imprescindible. Som en Rafael Calle i estem aquí per oferir-vos el programa 327 de Mallorca a la carta, el magazín que gràcies a la vostra fidelitat s'ha convertit en una referència de les hores baixes a Balears i és que de dilluns a dijous a les 5 en punt, en rigorosíssim directe, vos duim entrevistes, reportatges, articles i ressenyes de tots els àmbits que conformen el fantàstic ecosistema social que ens envolta per parlar fonamentalment de quant afecta a la nostra molt estimada terra, Mallorca. Molt bones tardes, Maria Sanoguera. Com està aquesta senyora? Molt bones tardes, Rafael. Estic molt bé, molt trista quan sento aquestes barbaritats que acabes de llegir. Però bé, què hem de fer? Això és el que hi ha, no? Així va el món. Bueno, molt bones tardes, estimada audiència. I bé, mentrestant, l'actualitat també passa avui per el conflicte sanitari que torna a reactivar-se a les illes.
Els metges de Balears reprenen avui la vaga, una nova tanda d'aturades que es prolongarà fins divendres i que torna a posar pressió sobre el sistema sanitari de l'arxipièlag. Les mobilitzacions formen part de la protesta contra la reforma de l'Estatut Marc del personal sanitari que impulsa el Ministeri de Sanitat. Els facultatius reclamen, entre altres qüestions, millores salarials, la regulació de les guàrdies, que aquestes comptin per a la jubilació i mesures per reduir la sobrecàrrega assistencial. També demanen iniciatives per atreure i retenir professionals en territori amb manca de metges, com és el cas de Balears i especialment d'algunes illes com és a Eivissa. La convocatòria arriba després de l'impacte que ja va tenir la vaga d'ara fa un mes. Segons dades de l'Insalub, aquelles jornades varen provocar la suspensió de més de 20.000 actes sanitaris, entre operacions, consultes hospitalàries, proves diagnòstiques i visites d'atenció primària. Una situació que torna a posar damunt la taula la fragilitat del sistema sanitari i la necessitat de trobar un acord que permeti garantir l'atenció als pacients. Y bueno, este jueves 19 de marzo se presenta en Palma el libro El origen de Colón más allá del ADN, una investigación firmada por el arquitecto, investigador y doctor en Ingeniería Industrial Carlos García Delgado. El libro propone un análisis crítico de la tradicional tesis que sitúa el nacimiento de Cristóbal Colón en Génova, revisando 15 hechos históricos que, según el autor, plantean dudas sobre esa versión aceptada durante siglos. La obra se basa en gran parte en las investigaciones desarrolladas durante años por Gabriel Bert, presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón, quien sostiene que el célebre navegante pudo haber nacido en Felanitx, Mallorca. Hoy hablaremos con Carlos García Delgado, que nos atiende por teléfono, y también con Gabriel Bert, que nos acompañará aquí en el estudio, para acercarnos a uno de los grandes enigmas de la historia. ¿De dónde es realmente Cristóbal Colón? Y claro está, os ofreceremos los espacios habituales, Ronda de Nessa Noguera, hoy en Bespuig de Randa, Mallorca, Cosas y Casos de los Baleares, Anatomía de un alimento, que hoy comienza un ciclo de varios episodios sobre el pan, y Diálogo entre refranes, que nos trae la contraposición de la sabiduría del pueblo, esa que nunca falla. ¡Wow! Menudo programa tenemos hoy. Bueno, como cada día, repleto de contenidos que esperamos y deseamos que sean de vuestro gusto, queridísima audiencia. Y con las guindas de Gabriel Bert, el presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón, y de Carlos García Delgado, que gracias a las tesis de Gabriel Bert ha escrito un libro donde cuestiona fuertemente la procedencia o el nacimiento de Cristóbal Colón en Génova. O sea, vamos a disfrutar de la tarde con los contenidos y con la presencia de estos dos defensores. Expertos en el tema. Sí, Gabriel es un gran experto y defiende que Cristóbal Colón era paisano nuestro, de Felanitx, aquí de Mallorca. Vamos a escuchar su tesis dentro de un ratito. ¿Te parece, María? Me parece muy bien. I donen, sense perdre més temps, en l'hora baixa tan fantàstic que se presenta. No vos mogueu, estimada audiència, tots aquí a Canal 4 Ràdio i Televisió, la vostra emissora de cada dia. I, com sempre, abans de res, donarem pas a les nostres recomanacions, és a dir, les empreses que fan possible aquest programa. Totes d'absoluta confiança. Momento histórico en Palma. En calle Reina Esclaramunda, número 9, Antigua. La gran tienda de antigüedades liquida todo su género por jubilación de su propietario. Daniel Cota, reputado tasador y experto en arte y piezas antiguas. Es una oportunidad única, irrepetible, para compradores, coleccionistas y amantes de la belleza. Todo a precio de saldo. Piezas únicas, obras de arte, pintura, escultura, cristalería, objetos de bronce y cobre, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, cada pieza con historia, cada objeto con alma. Lo que nunca baja de precio, baja ahora. Lo que era exclusivo, ahora a su alcance. Antigua,
calle Reina Esclaramunda 9 de Palma. Liquidación total por jubilación. La mejor oportunidad para llevarse un tesoro a casa. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosch. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosch. Bar Bosch, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma. En Armadans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37. El pasado viernes vivimos una tarde muy especial en el primer encuentro de la nueva etapa de la Asociación Balear de Músicos. El restaurante Can Matías y Miquel se llenó hasta la bandera, tanto que tuvimos que habilitar una sala contigua para que nadie se quedara fuera. Músicos veteranos, compañeros en activo, amigos y familias compartiendo algo más que una comida, compartiendo música, recuerdos y futuro. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Durante el encuentro se presentó la nueva directiva de la asociación, presidida por Rafael Calle, junto a Malena Coll como vicepresidenta, María Senoguera, secretaria, Joan Nadal tesorero y Juan Lozano y Pep Moro como vocales. Un equipo comprometido con la música y con nuestra tierra. Arrastras en la noche. Desde la asociación queremos agradecer el trabajo de la Junta, la actuación en directo de los músicos y cantantes que nos regalaron momentos inolvidables. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Y también a todos los socios, tanto a quienes renovaron su confianza como a los que ayer decidieron sumarse a esta nueva etapa. Vivimos además un instante muy emotivo con la entrega de la placa In Memoriam a Wendy, esposa del querido músico Pepín Cañellas. El viernes pasado no fue solo una comida, fue el comienzo de una nueva etapa para la música de nuestras islas. Que está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
Y bueno, queridísima audiencia, ya estamos aquí para iniciar el programa de hoy, el 327 de Mallorca a la Carta, el magazín de referencia de las tardes en las Islas Baleares. Gracias a vosotros, gracias a vuestra fidelidad. ¿Y cómo vamos a empezar el programa? A que todos lo sabéis, con el paseo de María Zanoguera por las islas, pero hoy no ha salido de Mallorca. Avui no ha sortit de Silleta, avui no, s'ha ido al Puig de Randa, la montaña de las tres ermitas. Hay montañas que se levantan por geología y otras que se levantan por historia. El Puig de Randa es en el municipio de Algaida, pertenece un poco a las dos cosas. No es especialmente alto, apenas supera los 540 metros, pero sí su silueta, aislada en medio del Pla de Mallorca, lo convierte en uno de los lugares más reconocibles de la isla. En realidad, el Puig de Randa es lo que los geólogos llaman una montaña testigo. Un fragmento de relieve que ha resistido la erosión mientras el terreno que lo rodeaba se iba desgastando con el paso de millones de años. Por eso se alza solo, dominando la llanura como una especie de balcón natural desde el que se puede contemplar media Mallorca. Pero lo que verdaderamente convirtió esa montaña en un lugar especial ocurrió en el siglo XIII. Fue aquí donde Ramon Llull, uno de los grandes pensadores de la Europa medieval, buscó retiro y silencio. La tradición cuenta que subió al Puig de Randa hacia el año 1274 para vivir una experiencia de contemplación y estudio que marcaría su vida intelectual. Ramon Llull no era un hombre cualquiera, no. Fue filósofo místico, escritor, viajero incansable y uno de los primeros autores europeos que decidió escribir en lengua catalana, cuando lo habitual era hacerlo en latín. Su idea era revolucionaria, utilizar la razón, el diálogo y el conocimiento para acercar culturas y religiones. En Randa encontró algo fundamental, silencio. Y en ese silencio empezó a desarrollar lo que él llamaría su arte, un sistema de pensamiento destinado a demostrar racionalmente las verdades de la fe y facilitar el diálogo entre religiones. A partir de entonces, el Puig de Randa se convirtió en un lugar de espiritualidad y peregrinación. Con los siglos fueron apareciendo 3 santuarios, 3 distribuidos a diferentes alturas de la montaña. El primero que encontramos al subir es la Ermita de Gracia, construida en el siglo XV. Está literalmente encajada en la roca, como si la montaña la hubiera protegido desde siempre. Más arriba aparece San Honorat, fundado en el siglo XIV y habitado durante siglos por eremitas que buscaban una vida retirada del mundo. Y finalmente, en la cima se levanta el santuario de Cura, probablemente el más conocido. Allí se instaló durante mucho tiempo un centro de formación religiosa y hoy conviven la tradición espiritual y un pequeño museo dedicado a Ramon Llull. Y un mirador espectacular, además, que permite ver gran parte de nuestra hermosísima isla. Pero el Puig de Randa también guarda curiosidades menos conocidas. Durante siglos fue un lugar de paso para pastores y campesinos del Pla. Además, desde la cima se podían vigilar los caminos del interior de Mallorca, algo muy útil en época de inseguridad o ataques corsarios. Otra curiosidad es que el Puig ha sido siempre un lugar muy ligado a la cultura popular. Durante generaciones, muchas familias mallorquinas subían en romería o excursión hasta Cura. Era una mezcla de devoción, paseo y, claro que sí, celebración. Y si uno sube hoy, sigue encontrando algo de ese espíritu. El paisaje del Pla se abre como un mapa inmenso, los caminos serpenteantes entre pinares y rocas y el silencio, ese mismo silencio que buscaba Ramon Llull,
sigue estando ahí. Porque el Puig de Randa no es solo un mirador, no. Es una montaña que ha servido para pensar, para rezar, para caminar y para mirar la isla con otros ojos. Hay lugares que nos enseñan Mallorca y hay otros que además nos enseñan a mirar el mundo con más calma. El Puig de Randa es uno de ellos. Y bueno, queridísima audiencia, vamos a seguir con nuestro programa y como si no, con cosas y casos de los Baleares, de los habitantes de las Islas Baleares. Hoy vamos a hablar de remedios caseros, que hoy ya, bueno, sí, alguno de ellos sí que todavía se utiliza, pero remedios caseros de antaño. Antes de que las farmacias formaran parte del paisaje de cada barrio y de cada pueblo, la primera medicina en Baleares estaba en casa, en la cocina, en el huerto, en el campo o en la despensa. Las abuelas y los payeses conocían bien las propiedades de muchas plantas y alimentos, y ese saber, mitad experiencia, mitad tradición, formaba parte de la vida cotidiana. No eran remedios milagrosos, pero durante siglos ayudaron a aliviar dolores, resfriados o pequeños accidentes domésticos. Hoy recordamos alguno de aquellos remedios populares que muchos baleares, muchos habitantes de nuestras islas todavía recuerdan haber visto preparar en casa. Pues sí, por ejemplo, el aceite de oliva templado para el dolor de oído. Sí, uno de los remedios más extendidos en Mallorca y Menorca era poner una gota de aceite de oliva o unas gotitas de aceite de oliva ligeramente templado en el oído cuando había dolor o inflamación. El aceite se calentaba apenas unos segundos, siempre comprobando que no quemara, y se aplicaba con cuidado. La idea era que el calor calmara el dolor y que el aceite ayudara a suavizar la irritación. Hoy sabemos que el calor puede aliviar la molestia, aunque este remedio ya casi no se utiliza. Y vamos con otro. Mirad rodajas de patata cruda contra la fiebre, casi nada. Cuando los niños tenían fiebre, en muchas casas se colocaban rodajas de patata cruda en la frente o en las sienes. La creencia popular era que la patata absorbía el calor del cuerpo. En realidad, el efecto era sobre todo refrescante, pero aquel gesto formaba parte del ritual doméstico para cuidar a los más pequeños. Y ahora vamos a hablar del limón, la miel y el tomillo para los resfriados. Este remedio sí ha sobrevivido al paso del tiempo, sí. Cuando llegaba el invierno y aparecían los catarros, se preparaba una infusión caliente con limón, miel y tomillo. El tomillo, que crece de forma abundante en el campo balear, siempre fue considerado una planta medicinal muy valiosa. Se utilizaba para aliviar la garganta, facilitar la respiración y calmar la tos. Pues sí, y vamos con otra cosilla. Cataplasmas de higo, de filla, para los diviesos. Cuando aparecía un forúnculo o divieso, se aplicaba una cataplasma hecha con pulpa de higo caliente o con el propio higo abierto. Se colocaba sobre la zona afectada con la idea de hacer madurar la infección para que ésta drenara. Es un remedio, o era un remedio muy conocido en el mundo rural, donde los higos estaban siempre a mano durante buena parte del año. Y ahora vamos a hablar del alcohol con romero para golpes y dolores musculares, que también... A ti no te falta el alcohol de romero, Nunca, jamás. A ti no te falta, yo lo sé. En muchas casas de las Islas Baleares siempre había, y suele haber todavía, una botella de alcohol con romero macerado. El romero se deja reposar durante semanas dentro del alcohol, creando un preparado muy aromático. Se utilizaba para fricciones en golpes, torceduras o dolores musculares. El romero siempre ha sido considerado una planta estimulante para la circulación y muy presente en la medicina popular mediterránea. Vamos con otra cosa, azúcar o café molido para cortar
provocar pequeñas hemorragias. En algunos pueblos era habitual poner azúcar o café molido sobre pequeños cortes o heridas. Se pensaba que ayudaba a secar la herida y a detener el sangrado. Aunque hoy sabemos que no es el método más adecuado. Pues no. Fue un recurso muy común cuando no había botiquines domésticos. Estos remedios no solo hablan de medicina popular, hablan también de una forma de vida, de casas donde todo se aprovechaba, donde el campo era una despensa y una farmacia al mismo tiempo, y donde el conocimiento se transmitía hablando, observando y repitiendo lo que habían hecho los mayores. Hoy muchos de estos remedios han quedado como curiosidades o recuerdos de familia, pero forman parte de la memoria cotidiana de las Islas Baleares, esa sabiduría sencilla que durante generaciones ayudó a cuidar la salud con lo que se tenía más a mano. En las Baleares de antes, cuando algo dolía, primero se abría la despensa, después el huerto, y casi siempre aparecía un remedio. Y si no funcionaba, al menos quedaba el consuelo de la sabiduría de la abuela, de Sepredina. Casi siempre. Sí. Y bueno, queridísima audiencia, vamos con el contenido más sabroso de la tarde en Mallorca a la carta, como si no con anatomía de un alimento. Y hoy vamos a hablar del pan y vamos a extendernos durante varios días con el pan, porque tiene tela el pan, ¿eh? Se puede hablar mucho. Seguramente haremos 4 o 5 capítulos. Madre mía, cuánto da. Origen, descubrimiento y el alimento que cambió la historia de la humanidad. Pues sí, hay alimentos que nos gustan, otros que nos acompañan y luego está el pan. El pan no es simplemente comida, es cultura, es historia y durante miles de años fue la base misma de la supervivencia humana. La historia del pan comienza mucho antes de que existieran las ciudades, los reinos o las civilizaciones. Hace unos 12.000 años, cuando los seres humanos empezaron a abandonar la vida nómada, descubrieron algo fundamental: los cereales silvestres, especialmente el trigo y la cebada. En las zonas del actual Oriente Próximo, los primeros agricultores comenzaron a recolectar espigas, triturar los granos entre piedras y mezclar aquella harina rudimentaria con agua. La masa se cocía sobre piedras calientes o en cenizas. El resultado era una especie de torta plana, algo parecido al pan ácimo, que todavía hoy existe en muchas culturas. Pero el gran descubrimiento del pan llegó, como tantas cosas en la historia, por accidente. Alguna de aquellas masas debió quedarse reposando durante más tiempo del previsto. Las levaduras naturales presentes en el aire empezaron a fermentar la mezcla. Cuando aquella masa fermentada se coció, el resultado fue sorprendente: un pan más esponjoso, más aromático y más digestivo. Había nacido el pan fermentado. Los egipcios fueron los primeros grandes maestros panaderos. Hace unos 4.500 años ya elaboraban distintos tipos de pan y utilizaban hornos de barro. De hecho, en algunas tumbas egipcias se han encontrado representaciones de panaderías, sí, con trabajadores amasando y horneando. Para los egipcios el pan era tan importante que muchas veces se utilizaba como salario para los trabajadores. Más tarde, los griegos perfeccionaron las técnicas y desarrollaron diferentes variedades de pan. Pero fueron los romanos quienes convirtieron el pan en un verdadero sistema alimentario organizado. En Roma existían panaderías públicas, molinos movidos por animales e incluso leyes que regulaban el peso y la calidad del pan. El pan entonces era tan esencial que de ahí nació la famosa expresión pan y circo, que resumía la estrategia política de mantener el pueblo alimentado y entretenido. Durante siglos en Europa el pan fue mucho más que un alimento, era literalmente la base de la dieta. En muchas casas cuando alguien preguntaba ¿has comido?, lo que realmente quería saber era si
había pan. También tenía un fuerte valor simbólico. En muchas culturas, partir el pan significa compartir, amistad o hospitalidad. En Baleares, como en todo el Mediterráneo, el pan ha sido durante siglos un alimento fundamental. El pan moreno, elaborado tradicionalmente con trigo xeixa o con mezcla de cereales, era el pan cotidiano de los campesinos y de muchas familias. Con ese pan nacieron platos sencillos pero extraordinarios, spam boli, sopas mallorquines o simplemente un trozo de pan con aceite, tomate y sal. Qué bueno está, por Dios. Pues sí. Porque al final el pan resume algo muy profundo. Para que exista pan hace falta tierra, lluvia, sol, cosecha, molino, fuego y manos humanas. Es decir, hace falta toda una civilización. Quizá por eso el pan sigue teniendo algo sagrado, porque en cada barra, en cada hogaza, hay miles de años de historia humana. Bueno, pues vamos a preparar una hogaza tradicional, el tipo de pan que todavía encontramos en muchos hornos artesanos. Preparados, queridísima audiencia. Vamos con los ingredientes. 500 gramos de harina de trigo, mejor si es harina panificable. 325 mililitros de agua templada. 10 gramos de sal. 5 gramos de levadura seca o unos 15 gramos de levadura fresca. Opcional, pero muy interesante. Poner una cucharadita de aceite de oliva o una pequeña parte de masa madre si se quiere más sabor. Eso es. Elaboración. Para la elaboración, primero mezclar. En un cuenco grande mezclamos la harina y la sal. Disolvemos la levadura en el agua templada y la añadimos poco a poco. 2. Amasar. Trabajamos la masa durante unos 10 o 12 minutos hasta que quede suave y elástica. Antiguamente se decía que la masa estaba lista cuando dejaba de pegarse en las manos y parecía estar viva. Sí, y ahora vamos con el primer reposo. Tapamos el cuenco con un paño y dejamos reposar 1 hora. La masa doblará su tamaño. 4. Formar la hogaza. Sacamos la masa, desgasificamos ligeramente y le damos forma redonda o rectangular o como Y queramos. vamos con el segundo reposo. Lo dejamos reposar 30 o 40 minutos más. Y vamos al horneado. Horno precalentado a 220 grados centígrados. Hacemos un pequeño corte en la superficie y horneamos entre 30 y 35 minutos. Sí, hay que vigilar que no se te queme el pan y que quede perfectamente doradito por fuera, ¿eh? El pan estará listo cuando la base suene hueca al golpearla. Un pequeño secreto de los panaderos. Muchos hornos antiguos ponían un pequeño recipiente con agua dentro del horno. Claro, porque el vapor ayuda a que el pan forme una corteza crujiente y dorada, mientras el interior queda esponjoso. Y así, con harina, agua, sal y un poco de paciencia, nace el alimento más universal de la humanidad. El pan no es solo comida, es símbolo de casa, de mesa compartida y de historia, porque allí donde hay pan recién hecho, siempre hay vida. ¡Qué bueno! Y bueno, queridísima audiencia, vamos con el siguiente contenido. Se trata de diálogo entre refranes. Los refranes son como pequeñas cápsulas de sabiduría popular. A veces se contradicen, otras veces se complementan. Hoy ponemos frente a frente dos dichos muy conocidos que hablan de la reputación y de las consecuencias de los actos. Primero, cría fama y échate a dormir. Versus quien siembra vientos, recoge tempestades. Cría fama y échate a dormir es un refrán muy curioso. Es una frase que habla del poder y a veces de la injusticia, de la reputación. Cuando alguien adquiere fama de algo, buena o mala, esa fama puede perseguirle durante años.
El origen del dicho parece remontarse al siglo de oro español. Ya aparecen textos del siglo XVII, en una sociedad donde el honor y la reputación eran casi más importantes que la realidad misma. La idea es sencilla. Si alguien se gana fama de trabajador, de sabio o de perezoso, de tramposo, de gruñón, ya no necesita hacer mucho más para que los demás lo crean. La etiqueta queda siempre pegada. Pero el refrán que hoy lo acompaña dice algo muy distinto. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Este dicho tiene una raíz mucho más antigua. Proviene de la Biblia, concretamente del libro de Oseas, donde aparece una frase muy similar que advierte de que los actos irresponsables acaban generando consecuencias mucho más graves. La idea es clara, ¿eh? Cuando alguien provoca conflictos, injusticias o abusos, tarde o temprano termina enfrentándose a los efectos de lo que ha provocado. Es una forma poética de decir que las acciones tienen retorno. Y aquí aparece la contradicción interesante. El primer refrán nos dice que la fama puede quedarse pegada, incluso aunque uno ya no haga nada. El segundo nos recuerda que los actos siempre acaban pasando factura. Es decir, uno habla de la inercia de la reputación y el otro de la responsabilidad de las acciones. De hecho, muchas veces ambos refranes se cruzan en la vida real. Hay personas que arrastran una fama injusta durante años, aunque hayan cambiado. Y también hay quien vive de una buena reputación hasta que sus actos terminan desmontándola. En los pueblos donde todo el mundo se conoce, estos dos refranes siempre han tenido mucho sentido. Sí, porque en las comunidades pequeñas la fama corre rápido, pero también los hechos se acaban sabiendo. Sí, cría fama y échate a dormir versus quien siembra vientos recoge tempestades. Y por eso la sabiduría popular nos deja esta pequeña lección doble. La reputación pesa, pero los actos al final siempre hablan más alto. Entre la fama que se queda y las tempestades que llegan, la vida parece recordarnos algo muy sencillo. Ni la mala fama dura para siempre. Ni las malas acciones quedan sin respuesta. Pues eso. En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico. Y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Y los sábados y domingos ininterrumpidamente de 13 a 23 horas. Jueves cerrado, con un amplio parking. Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la cuarta generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09, 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Momento histórico en Palma. En calle Reina Esclaramunda, número 9, antiga,
La gran tienda de antigüedades liquida todo su género por jubilación de su propietario. Daniel Cota, reputado tasador y experto en arte y piezas antiguas. Es una oportunidad única, irrepetible, para compradores, coleccionistas y amantes de la belleza. Todo a precio de saldo. Piezas únicas, obras de arte, pintura, escultura, cristalería, objetos de bronce y cobre, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, cada pieza con historia, cada objeto con alma. Lo que nunca baja de precio, baja ahora. Lo que era exclusivo, ahora a su alcance. Antiga, calle Reina Esclaramunda 9 de Palma. Liquidación total por jubilación. La mejor oportunidad para llevarse un tesoro a casa. Y bueno, queridísima audiencia, ya estamos aquí en el punto neurálgico del programa de Mallorca a la carta de hoy, el 327. Vamos a hablar con nuestros invitados, que son don Carlos García Delgado y don Gabriel Bert. Bueno, pocas figuras históricas han navegado tanto entre la historia y el misterio como Cristóbal Colón. Sabemos que cruzó el océano, sabemos que cambió el rumbo del mundo, pero, curiosamente, aún no sabemos con absoluta certeza de dónde venía. Durante siglos se ha repartido casi como una verdad indiscutible que Colón nació en Génova. Sin embargo, con el paso del tiempo han ido apareciendo dudas, documentos, silencios y contradicciones que han alimentado uno de los debates más apasionantes de la historiografía europea. ¿Era realmente genovés? ¿O su historia podría estar ligada a otros lugares del Mediterráneo? El investigador Carlos García Delgado ha querido mirar este enigma desde una perspectiva rigurosa y casi científica en su libro El origen de Colón más allá del ADN, donde revisa una serie de hechos históricos que cuestionan la versión tradicional. Y en ese viaje de investigación aparece también el trabajo de Gabriel Bert, presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón, que desde hace ya bastantes años, como 20 o más, defiende una hipótesis que aquí en Mallorca despierta una enorme curiosidad: la posibilidad de que el descubridor de América naciera en Felanitx. Hoy vamos a hablar de documentos, de pistas históricas y también de uno de esos misterios que demuestran que la historia, a veces, aún guarda secretos por descubrir. Muy buenas tardes, don Gabriel Bert, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, gracias. Tenemos al hilo telefónico a don Carlos García Delgado. Muy buenas tardes, don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir preguntándoles a ustedes dos cuestiones sobre el asunto, ¿verdad? Sé que está usted muy atareado estos días, porque el 19, el próximo jueves, presenta el libro en Palma, ¿cierto? Así es, así es. Sí, ¿dónde lo presenta? En el Colegio de Abogados, en la sala de conferencias del Colegio de Abogados, está en el Paseo de la Rambla, número 10. Ah, muy bien. ¿A qué hora? Creo que es el número 10, no sé, ahora me acuerdo. ¿A qué hora, pero? ¿A qué hora será? A las 6 de la tarde. Vamos a ver si podemos acudir, porque seguro que será interesantísimo. Para empezar, por lo básico, ¿qué le llevó a interesarse por un tema tan discutido como el origen de Cristóbal Colón? No, vamos a ver, a mí lo que me llevó es precisamente que un día conocí a Gabriel Bert hace muchos años en la playa de Puerto Colom. Estábamos ahí un grupo de amigos dándonos baños y comiendo en un chiringuito que hay allí, que me parece que todavía existe, bajo unos tamarindos que hay en la playa, y de pronto apareció un joven
que tenía 20 y tantos años en aquel momento, todos éramos más jóvenes. Y bueno, nos empezó a hablar de Colón. E incluso nos dijo que Colón había nacido a pocos kilómetros de donde estábamos. Con lo cual nos quedamos muy perplejos, no le creímos, nadie le creyó. Pero contestaba con tanta seguridad y con tanto aplomo a todas las preguntas, por malintencionadas que fueran y enrevesadas, que nos dejó un poco sorprendidos a todos. O sea, la sensación era de que este hombre sabe de qué habla. Hay que decir que no es historiador, él, como yo tampoco lo soy. Pero claro, a mí esto de que le hayan hecho poco caso, a ver, en las autoridades académicas, porque no tiene título, me hace gracia, ¿no? Porque es como si los arquitectos no hiciéramos caso pues de Frank Lloyd Wright, de Mies van der Rohe, de Le Corbusier, porque ninguno de ellos tenía título. Y son seguramente los 3 arquitectos más importantes del siglo XX. Es decir, hay cosas que bueno, y sobre todo, investigar, pues cualquiera puede investigar, entiendo yo. Claro que sí. Bueno, aquí tenemos a don Gabriel Bert. Gabriel, ¿quieres decirle algo a tu...? Bueno, mandarle un saludo. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Ánimos, que pronto la segunda presentación, la primera fue en Madrid, el 18 de febrero, en un hotel, asistió don Cristóbal Colón de Carvajal, duque de Veragua, y yo creo que este acto de que haya asistido don Cristóbal Colón ha sido importante, porque él es el representante directo de Cristóbal Colón, el que ostenta los mismos títulos que los reyes católicos le dieron y posteriormente, almirante de las Indias, duque de Veragua. Y esto le dio una relevancia. Quiero decir que el otro día, y no es para hacer publicidad, me llamó una periodista para hacer un artículo en el Debate, que es un periódico digital, que por cierto salió el sábado pasado en el Debate. Es decir, que constantemente la prensa, diferentes medios de comunicación siguen tratando el tema. Espero que poco a poco despertemos a empresarios y políticos de Mallorca que hasta ahora no se han tomado el serio, y la verdad es que necesitamos una financiación para la divulgación. Esperemos que se despierten y a ver si lo conseguimos. Bueno, yo creo que lo importante aquí es que la gente piense un poco, lea los libros y razone, sencillamente, porque mi libro es muy corto. Mi libro se lee en 2 horas, se ha leído entero. Y es muy breve, porque, oye, yo digo, mira, yo no soy historiador, pero mi formación es técnica y científica. Y entonces yo uso lo que se llama comúnmente método científico, es decir, en qué consiste el método científico. Con lo mínimo de argumentos demuestres el máximo de cosas. Yo qué sé, la teoría de la relatividad de Einstein pues tiene 10 páginas, no tiene más. 10 páginas. Curioso, curioso. Sí. A Carlos, su libro se titula El origen de Colón más allá del ADN. ¿Qué significa exactamente ese más allá del ADN? No, más allá del ADN lo puse porque justo cuando iba a salir el libro salió el documental sobre el ADN de Colón, del doctor Lorente de Granada, y a mí me decepcionó mucho este documental porque la verdad es que no demuestra nada. Si tú tienes la seguridad de que puedes comparar el ADN de Colón con un antepasado concreto, pero es que esa seguridad no la tienes nunca. Es decir, es muy difícil estar seguro de que un supuesto antepasado es realmente el antepasado biológico de cualquier persona. Entonces, en el caso yo me quedé, sobre todo en los casos en los que sí tenían un antepasado para comparar, como era el caso de Galicia o de los 2 de Portugal, bien, ahí descartas que si te sale negativo, lo descartas. Pero si no lo tienes, como era el caso mallorquín, pues no puedes sacar conclusiones. Entonces allí sacaban conclusiones. Y la verdad es que científicamente, si sacas conclusiones cuando solo tienes indicios, pues lo que haces es perder credibilidad. Y por eso le puse esta coletilla al título del libro, Más allá del ADN, porque creo que da más seguridad
hacer análisis de documentos que tú sabes que son buenos y además son los documentos que aceptan todos los partidarios de la tesis genovesa, y a partir de esos mismos documentos que ellos aceptan, demuestras que la tesis genovesa no es cierta, es incompatible con una serie de hechos probados y por lo tanto no es plausible. Y esta es la tesis del libro, que tiene menos de 100 páginas. Iremos hablando ahora durante nuestro programa. María, pregúntale algo a don Gabriel. Gabriel, al hilo de lo que ha dicho don Carlos, ¿qué fue lo primero que te hizo pensar que la versión genovesa no encajaba del todo? Hombre, porque hay cosas que cantan, como se dice normalmente. Es decir, Cristóbal Colón no escribió todo lo que escribió en su vida, es en castellano o en latín. Es decir, era una persona culta que sabía hablar y escribir en castellano y en latín. Es decir, ¿cómo te explicas que no escriba una sola palabra en una lengua italiana? Y además hay otra cosa más grave, lo intentó una vez, lo sabemos, en un libro que se llama La Storia di Plinio, la historia antigua de Plinio, que estaba traducida por un Cristoforo Landino. Él intenta escribir en el margen en italiano, en una lengua italiana, tal como estaba el libro, estaba traducido a una lengua italiana. Y no le sale ni a tiros, está lleno de errores, de tachaduras, de palabras en castellano. Es decir, demuestra positivamente que no sabía escribir en ninguna lengua italiana. Caray, pues sí, esta es una cosa. Otra muy gorda, que es que nadie le llamó Colombo nunca en su vida. Es decir, no existe un solo documento donde alguien le llame Colombo. Ni él firmó nunca como Colombo. O sea, los italianos son muy listos. Porque cuando hubo... Sí, porque es que nadie... En cambio, sí que le llamaron Colom, con M, muchas veces. Los reyes católicos, incluso, hay cartas de los reyes católicos dirigidas a Colón, donde le llaman Colom, con M. ¿Y eso a qué se puede deber esto? Gabriel, di algo tú, di algo. Bueno, en el libro de privilegios que le dieron los Reyes Católicos en 1498 figuran varias cartas expedidas por los reyes en las cuales se registra el apellido Colón como con M, como Portocolom. ¿Por qué eso? ¿Por qué razón puede ser? Porque esto era su verdadero apellido. Claro, Porque más piensa, claro agua. Un Colombo que utilicen los reyes Colón con M, ¿qué sentido tiene? Porque no le llamaron siempre Colombo. Claro. Al tiempo que vivió Colón, nadie contemporáneo de él, ni en Castilla, ni en Portugal, le llamó Colombo. Es decir, los defensores de la genovesa son un disparate. Imagínate otro dato. Resulta que el propio hijo de Colón, muerto su padre, que murió en 1506, se desplaza a Génova, trata de localizar la familia de Cristóbal Colón y no la encuentra por ninguna parte. No encontró ni ningún Colón, ni ningún Colom, ni ningún Colombo que pudiera demostrar que era pariente suyo. Ya me dirás. Interesante. Porque además hay otra cosa importante. Yo me encontré una vez con uno que defendía la teoría genovesa y le dije, oye, perdona, si este señor se llamaba Colombo, ¿cómo es que en Castilla le llamaron Colón? Y me dice, bueno, es que Colón es una castellanización de Colombo. Me quedé perplejo, porque vamos, la tontería no puede ser mayor. Cuando castellaniza es una palabra, es porque en castellano no existe algún sonido de esta palabra. Por ejemplo, castell, catalán, pues lo castellanizas como castel, con L. ¿Por qué? Porque en castellano no existe la terminación en L. Claro. Pero Colombo, porque se tiene que castellanizar, vaya tontería. Es decir, había muchos italianos en Castilla, Berardi, Nero, Rabata, que no necesitaban castellanizarse, se llamaron así toda la vida. ¿Por qué? Porque eran perfectamente pronunciables en castellano. Pues ya está. O sea, nunca se llamó Colombo. Yo digo, si ahora Colón levantara la cabeza y oyera que le están llamando Cristóforo Colombo, se quedaría perplejo. Seguramente. Diría, ¿qué es esto? Nadie me llamó nunca Cristóforo Colombo. ¿Qué tipo de documentos, Carlos, o indicios históricos le han resultado más sorprendentes durante su investigación?
Hombre, vamos a ver, lo que me ha resultado más sorprendente es que los 4 documentos básicos en que se apoyan los defensores de la tesis genovesa no tienen ningún rigor científico, ninguno. El más importante, digamos, probablemente, es el Testamento e Institución de Mayorazgo de 1498. Bueno, en este supuesto documento que ni siquiera está firmado por Colón y que le faltan trozos, y es decir, y no tenemos el original, tenemos copias, es el único que dice, no, es que aquí dice yo que soy nacido en Génova. Bueno, pero por favor, es decir, una persona, o sea, primero de todo que el documento como tal es muy poco consistente, no tiene un rigor científico en absoluto. Y segundo, que es lo que yo aporto en el libro, digo, además, fíjense en una cosa, aunque fuera bueno el documento, que fuera auténtico, imaginemos que Colón efectivamente en un momento dado se le va la lengua y dice que fui nacido en Génova. Pero vamos a ver, un señor que está toda su vida ocultando su origen, hasta a sus hijos no se lo dijo, ¿qué fiabilidad tiene que en un momento dado dijera yo que fui nacido en Génova? Yo como científico tengo la obligación de advertir que es muy probable que una persona que ha estado ocultando su origen durante toda su vida, si en un momento dado dice yo soy de París o de donde sea, la fiabilidad es cero. Científicamente es cero. Porque me lo tengo que creer si lo que sé positivamente es que está ocultando su origen. Sí, tiene mucho sentido. A ver, vamos a preguntarle algo a Gabriel Bert. Gabriel, si Colón hubiera nacido en Felanitx, ¿qué tipo de ambiente habría encontrado en Mallorca en aquella época? Bueno, Colón nació en Felanitx en 1460. Hay que tener en cuenta que Colón en 2 lugares dice que vino a servir a los reyes que tenía 28 años de edad. Esto está en un memorial del año 1505 y en la Carta de Jamaica de 1503. Y sabemos que empezó en 87-88 al servicio de los Reyes Católicos. Si le quitamos los 28 años que él dice que tenía, se transforma en 1460. Es la única tesis con que cuadra esto, es con la tesis mallorquina. Por lo tanto, esto es un dato muy importante también a tener en cuenta. Después, lo que él dice en sus escritos, sus andanzas, por ejemplo, él dice, yo empecé a navegar cuando tenía 9 años de edad. Yo adopté vida marinera a los 14. Yo no soy el primer almirante de mi familia. Todo esto cuadra con la tesis mallorquina, que es con la única que cuadra. Colón nace en Felanitx en 1460, cuando tiene 9 años deja Mallorca para siempre y se va hacia Provenza y empieza a vivir y navegar con unos tíos corsarios que habían huido por el año 1450 de Mallorca. Estos llegaron a ser capitanes del rey de Francia y tienes el nuevo almirante. Hay otra cosa muy grave para la tesis genovesa y lo quisiera puntualizar, es que no han podido justificar todo el tiempo que vivió Colón en Génova que tuviese formación náutica, ni la más mínima. Aceptan que fue corsario al servicio de Renato de Anjou, cuando en Génova siempre ha sido lavanero, tabernero, hijo del guardián de la Puerta del Olivella. ¿Cómo es posible que una persona que no tiene ninguna formación náutica haya podido ser corsario? Corsario tiene que ser un marino experimentado y al servicio de un país, y tiene que haber un motivo para estar en servicio. Un pirata va por su cuenta, pero un corsario no. Un corsario es un representante de un estado. Sí, hacían lo mismo que los piratas, pero legalmente. Sí. Además, perdona, esto, es decir, ahora Gabriel lo que ha hecho es una resta. Del año 1488, que es cuando empezó a trabajar, se sabe que los reyes le empezaron a dar una asignación monetaria. Restas 28 y no te sale 1450 y no te sale 1460 o 59, lo que sea. Pero es que lo puedes hacer al revés. Dices, usted dice que ha nacido en 1451. Muy bien. Mire, en estos 2 documentos Colón dice que empezó a trabajar para los reyes a los 28 años. Sumen 28. A 1451 le sumamos 28 y que nos da 1479. ¿Y dónde estaba Colón en 1479? Lo sabemos perfectamente.
no estaba al servicio de los Reyes Católicos, estaba viviendo en Portugal, estaba casándose con Felipe Amori de Prestrelo, estaba teniendo un hijo que se llamaba Diego, en fin. Es decir, no cuadra ni por un lado. Todo eso está documentado, ¿verdad? Sí, porque Colón escribió mucho, ¿verdad? Mucho, sí. Sí, sí, ¿eh? Y de brillante castellano pluma. bastante correcto, correcto. Sí. Lo único es que sabemos que la lengua materna no era el castellano, porque Fray Bartolomé de las Casas lo dejó dicho varias veces, que habla correctamente castellano, pero se le nota que la lengua materna no es castellano. Es decir, porque no emplea con sentido correcto algunas frases o porque no pronuncia exactamente el castellano. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas deja dicho que su lengua materna no era el castellano, a pesar de que solo escribió en castellano, todo. Entonces, esto es una pista también muy importante. Muy importante, que para mí esto acaba aclarando de dónde era Colón, de qué ámbito era Colón. ¿Qué quieres decir? No, quería decir que en la presentación que hicimos en Madrid de esta publicación de don Carlos García estuvo presente don Cristóbal Colón. Sí. Y le preguntaron, bueno, ¿y usted qué cree? Digo, mire, si han surgido tantas tesis en contra de la tesis genovesa, es porque la tesis genovesa no cuadra. Y tiene toda la razón, que si Colón gallego, que si Colón portugués, que si Colón de Guadalajara, que si Colón mallorquín, que si Colón valenciano, que si Colón catalán, de Cerdeña, polaco, que era una mujer que vivió por Canarias, es porque las cosas no cuadran. Si hubiese sido coherente la tesis genovesa, pero ¿qué pasa? Que la tesis, por ejemplo, yo hablo de la mallorquina, que soy quien la defiendo, no empezó a documentarse hasta por el año 1960. Empezó un investigador sevillano, Manuel López Flores, después siguió en 1978 el padre Nectario pronunció una conferencia en Madrid defendiendo lo mismo que defiendo yo, que Colón había nacido en Mallorca, pero el padre Nectario no tuvo la suerte de descubrir, porque era un historiador venezolano, que a la isla Margarita de Venezuela Colón la bautiza con el nombre de Margalida en mallorquín. Margalida. Es decir, es lamentable que aquí en Mallorca mucha gente no se ha tomado más en serio esta investigación. Estos investigadores trabajaron con un 20% de pruebas, o un 25%, ahora Carlos y yo hemos encontrado muchas más. Es decir, y siguen ahí sin prestar atención al tema, cuando, por ejemplo, por las investigaciones mías están interesados en Cuba, en República Dominicana, en Panamá, en Puerto Rico. Y no digo más sitios porque no he estado, porque si hubiese visitado yo más lugares de América, pero por falta de financiación no lo he podido hacer. Ya. Vayamos desgranando un poco todas esas investigaciones de ustedes dos. Y estos indicios o pruebas que nos dicen que Colón era de Felanich. Vamos a declararlos un poco, díganos los más importantes. Bueno, yo no lo digo, yo no digo que sea mallorquín. Digo que hay indicios. Ahora, pruebas, yo solo he encontrado pruebas de que era del ámbito que tenía la corona de Aragón en 1492. Esto sí te puedo decir que tengo pruebas perfectamente racionales y lógicas. Y dentro de este ámbito de la corona de Aragón, que en 1492 era el Reino de Aragón, allí se hablaba castellano, el Principado de Cataluña, se hablaba catalán, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca, el Reino de Cerdeña y el Reino de Sicilia. De todos estos ámbitos, si descartamos los que se hablaba castellano, que él no tenía como lengua materna el castellano, por lo tanto el Reino de Aragón fuera, nos queda. También tenemos que descartar, porque sabemos que no escribía ni hablaba ninguna lengua italiana, Cerdeña y Sicilia. ¿Qué nos queda? El Principado de Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Yo con esto aquí sí que casi pongo la mano en el fuego, de que era uno de estos tres sitios. Ahora, de estos tres, ¿cuál es el que tiene más probabilidades? Yo también creo que es Mallorca, pero no tengo una prueba definitiva, ahí no lo puedo decir. Pero que era uno de esos tres sitios y la lengua materna de Colón era catalán, valenciano, mallorquín, llámale como quieras, era una, estoy seguro, esto sí que
vamos, pondría la mano al fuego inmediatamente. O sea que Y usted... Toffol Colom, de esto no hemos hablado, pero claro, Toffol Colom y Tomeu Colom, su hermano, también es... Tomeu. Junto con Tomeu, Toffol y Tomeu Colom. Toffol y Tomeu son mallorquines. Y las palabras que además hemos estado Margalida. hablando tantas veces con Gabriel, Margalida, San Salvador y muchas de los escritos, donde me intercala palabras en mallorquín, son palabras totalmente mallorquinas, no son ni catalanas, ni valencianas, ni nada, son mallorquinas. Es la lengua de Mallorca. No sé si son exactamente... Lo de Margalida sí es mallorquín, porque en catalán no es Margalida ni en italiano ni en castellano. Ni en valenciano. Ni en valenciano. Exactamente. O sea, Margalida es mallorquín. También hay un y luego dato... hay otras palabras que son tremendas. Por ejemplo, para decir por todas partes. ¿Qué dice Colón? Escribe por todo arreo. Por tot arreu. Claro. Claro, esto es mallorquín, pero vamos, hasta la médula. Sí, Tot arreu. Tot arreu. Sí, He dejado fusta para ser una fortaleza. He dejado fusta. Los indios fugían como gallinas. Fugían. Estas son palabras típicamente mallorquinas. Fugían. O sea, es que yo de verdad no sé dónde... yo no tengo ninguna duda, desde luego. No, quería resaltar, de acuerdo a la posible tesis mallorquina, que en las capitulaciones de Santa Fe le nombran virrey y gobernador general. Hablaré del cargo de gobernador general. Este cargo estaba reservado en la corona de Aragón al primogénito del rey o al infante sucesor al reino. Es decir, que para ser gobernador general tenías que tener sangre real. Hasta ahora, la única tesis que soluciona ese tema es la tesis del príncipe de Viana. Mañana a lo mejor nos salen que el de Valencia también era. Sí. Pero podría ser, también había personas de la nobleza que tenían el cargo de virrey o de gobernador general, que era parecido, era prácticamente lo mismo, era un nombre u otro, pero había nobles que tenían el cargo de virrey, es decir, no necesariamente era de la realeza, podía ser de la realeza, podía ser un príncipe, podía ser, en este caso, Carlos de Viana fue nombrado gobernador general de Cataluña, el príncipe de Viana. Carlos, quería decir el cargo de gobernador general. El cargo de virrey lo ostentaban algunas personas que a lo mejor no eran familia del rey, pero el cargo de gobernador general no, Busca tú un gobernador general que no haya tenido sangre real. Verás cómo no lo encuentro. Gobernador general, no virrey. Virrey, por ejemplo, el virrey de Sicilia lo fue Juan de Moncayo, no sé qué otro de Requesens, es decir, no eran de sangre real, eran nobles próximos al rey, virreyes, pero gobernadores generales no, Sí, no, hay muchos indicios de la tesis mallorquina, para mí es la que tiene más probabilidades de acabar demostrándose. Gabriel Ver la defiende a muerte, yo no me atrevo, digo, este ámbito que he dicho antes sí que me atrevo a defenderlo. Ahora, justamente el mallorquín creo que tiene más indicios que ninguna, pero son indicios, para mí son indicios, no acaban de ser pruebas concluyentes. Pero claro, bueno, hombre. Ya se sabrá. Carlos, si tuviera que decirlo en una frase, ¿qué es lo que no encaja de la teoría genovesa? Que no encaja en la teoría genovesa. En una frase. Hombre, pues mira, no encaja, por ejemplo, una cosa de la que no hemos hablado, que de pronto al hijo de un lanero genovés le estén tratando de don, nombrándole virrey. Pues hay una cosa más. Después de las capitulaciones de este documento donde le nombran virrey y le tratan de don, resulta que todavía la expedición no había salido, es decir, que Colón no era nadie, no había descubierto nada, era el hijo de un lanero genovés. Vale, entonces, después de nombrarle virrey y tratar de don, un mes después, los reyes católicos eligen como paje del príncipe Juan, el hijo de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Es decir, probablemente la persona en aquel momento más importante de Europa. Es decir, el heredero de las dos coronas de Aragón y Castilla, dos de las más importantes de Europa. Bueno, ser nombrado paje
de un príncipe o de un rey era un honor altísimo para cualquier noble en aquel momento. Bueno, pues eligen paje del príncipe nada menos que al hijo mayor de Colón, cuando Colón todavía no había ni salido la expedición. ¿Pero qué me cuenta usted? Es decir, eligen como paje al hijo de Colón, que es el hijo de un lanero genovés, y que no ha descubierto nada absolutamente. ¿Pero quién se va a creer esto? Vamos, yo no lo creo. Sí. Y Gabriel, para ti, ¿qué es, al hilo de lo que estábamos comentando con Carlos, qué es lo que no encaja de la teoría genovesa? No encajan muchas cosas, no en una sola. Su personalidad, por ejemplo, la cultura de Colón, una persona en el siglo XV que sabe leer y escribir, una persona que sabe latín. Tú imagínate, busca en Mallorca una persona de 200 años atrás o en toda Europa, no había ni escuelas. ¿Cómo la gente podía saber? Ese interés por la formación cultural de Colón no cuadra con la hijo de un mercader genovés, ni un mercader mallorquín, ni un mercader gallego, ni un mercader de ninguna parte. Piensa que en aquel entonces el latín era el lenguaje universal, es decir, por ejemplo, al tiempo que fueron expedidas las capitulaciones de Santa Fe, los reyes católicos expidieron 2 salvoconductos, uno era el pasaporte de Colón y otra una carta al Gran Khan, y en esos documentos que se conservan en el archivo de la Corona de Aragón dice: aquí enviamos a nuestro noble capitán Cristóbal Colón. Otra cosa, ya para terminar con esa pregunta, un proyecto de una persona de condición humilde en el siglo XV, querer descubrir unas tierras y querer ser almirante, querer ser virrey, querer ser gobernador, esto no es propio de una persona de condición humilde. Sí es propio de una persona como Colón, que se sentía como hijo de rey sin reino, y pensé, bueno, si en Aragón no me dan nada, si yo descubro otras tierras de acuerdo a la visión de aquel entonces, tomo posesión de ellas, trato de evangelizarlas, aquí yo puedo crear mi propio reino. Incluso hay un autor que dice que no sé si era Diego Colón, en el palacio que construyó para gobernar lo que es ahora República Dominicana y Haití, le hacía llamar Palacio Real. Pero además hay otra cosa, y es que estos nombramientos, esto lo hemos dicho, estos nombramientos de virrey, gobernador general y almirante no le salieron de motu propio a los reyes. No. Fue Colón que lo exigió a los reyes católicos. O sea, el hijo de un lanero genovés va a venir a exigir a los reyes de Aragón y de Castilla que le nombren virrey, que le nombren almirante. Pero bueno, lo exigió, y los reyes de entrada le dijeron: oye, vete a pasar, te has pasado, no queremos. Y Colón dijo: sí, pues me voy. Se subió a su caballo y dijo que se iba al rey de Francia a ofrecerle el proyecto. Y se fue. Y Luis de Santángel, que era el consejero, el escribano de los reyes, les dijo: oye, estáis metiendo la pata porque estáis perdiendo una oportunidad histórica. Y entonces los reyes firmaron un mensaje y le dieron a un mensajero que salió a galope a buscar a Colón, y lo pilló a 12 kilómetros del campamento Santa Fe donde estaban, y le hizo volver. Y Colón volvió y le dieron los cargos de virrey, almirante y gobernador general. Es decir, esto no lo hace, lo siento mucho, el hijo de un lanero genovés. Imposible. Como curiosidad, puedo decir que el mensajero alcanzó a Colón en un pueblo que existe todavía, que se llama Pinos Puente. Ahí fue donde alcanzó el mensajero a Colón. Sí. Carlos, usted habla de 15 hechos históricos. ¿Cuál es el que más le hizo levantar una ceja como investigador? Hombre, de todos los que hemos hablado, probablemente es que va sumando la lengua, el Colombo, el que nombran paje al hijo de Cristóbal Colón sin que haya descubierto nada. Es que va sumando y es que no acabas. Ahora, a mí lo que más me ha hecho levantar la ceja es que, además de todos estos indicios de que no cuadra el hecho de un lanero genovés teniendo todos estos cargos y teniendo todos estos nombramientos y tratamiento de don y todo esto no cuadra en absoluto, hombre, a ver, a mí también lo que me hace levantar las cejas es que ves los 4 documentos en los que se basa la tesis genovesa y dices: pero ¿será posible que estos señores acepten
como documentos científicamente fiables, estos que empiezas por 1, 2, 3 y 4, hemos hablado del testamento pero es que hay otros, el documento Asereto. De pronto, un señor, un investigador que es un militar, tal, y encuentra en 1900 y pico un documento de 1478, me parece que es, que hay un Cristóforo Colombo, descubre en un documento del archivo de Génova un Cristóforo Colombo que le mandan a la isla de Madeira a vender un cargamento de azúcar. Pero como usted me demuestra que este Cristóforo Colombo es el Cristóbal Colón que está en Castilla. ¿Sabes? Es que no hay, y bueno, pues todo esto cuela y los 4 documentos básicos que usan el otro es la confirmación real del primer testamento. En el primer testamento hablan del príncipe Juan como si estuviera vivo cuando se había muerto hacía 4 meses y medio. Y además el hijo de Colón era el paje del príncipe, es decir, es muy difícil que a Colón se le pasara por alto este gazapo de que me está diciendo que el príncipe Juan, si el príncipe Juan se ha muerto hace 4 meses y medio. Bueno, pues otro documento es la confirmación real de este testamento, donde 4 años después, o sea, la fecha de esta confirmación real está 4 años después, vuelven a hablar del príncipe Juan como si estuviera vivo, cuando hacía 4 años y medio que se había muerto. Hombre, por favor, este es otro de los documentos. Otro, la carta al Banco de San Giorgio, supuestamente escrita por Colón para darle un dinero de todo lo que las ganancias que lo tuviera de la conquista tal. Vamos a ver, es decir, un genovés culto como Colón, supuestamente, que sabe hablar latín, describe a la Banca de San Giorgio de Génova, ¿en qué lengua? En castellano. Estupendo, hombre. Y luego la Banca de San Giorgio tarda 8 meses en contestar también en castellano. Es decir, es una retahíla de incongruencias. Sí, la verdad es que sí. Es que... Gabriel Bert, cuando uno investiga a Colón desde Mallorca, ¿qué pistas aparecen que normalmente se podrían pasar por alto? Bueno, pasar por alto, yo no sé ninguna, porque yo todo lo que ya he mencionado... Anteriormente, me refiero, hasta que te llegas tú. Prácticamente, yo nací en Montuïri cuando tenía 14 años. Había mucha gente por el pueblo que decía que era verdad que Colón es de Felanich, y eso fue lo que empezó a mí a llamarme la atención. Pero otra cosa, y para ir citando un poco lo último que ha dicho Carlos referente a la Banca de San Giorgio, ¿por qué razón Colón tenía que dejar algo a la Banca de San Giorgio? Si la Banca de San Giorgio no participó en nada en el descubrimiento de América. La Banca de San Giorgio, en tiempos de Colón, tenía oficina establecida en Sevilla, en Córdoba y en Málaga. ¿Por qué no recurrió Colón a la Banca de San Giorgio para que le financiase la empresa del descubrimiento? Todos esos son documentos falsos. Claro. Sí. Además, curiosamente, todos estos documentos que convierten a Colón en italiano aparecieron cuando empezó a haber problemas con la sucesión. Mira qué curioso. Es decir, a Colón nadie le llamó Colombo, nunca escribió una palabra en italiano. Y de pronto resulta que aparecen unos Colombos en Italia y nos tenemos que creer que estos Colombos, castellanizados Colón, vaya bobada, nos tenemos que creer que estos Colombos son los padres y los abuelos de Colón, por favor. O sea, y con estos documentos tan absolutamente inconsistentes desde un punto de vista científico, es que yo como científico, digamos, me siento en la obligación, por esto yo he escrito este libro, porque llega un momento en que te indignas, dices, hombre, pero ¿cómo puede ser una, otra? Que bueno, mira, ya vale, o sea, voy a escribir un libro, aunque sea corto, diciendo todas las incongruencias que hay en la tesis genovesa esta. Es cierto, y ya está. Vamos. Carlos, ¿cree que el ADN resolverá algún día definitivamente el misterio o no? No, yo creo que no, que el ADN es muy difícil. El ADN yo creo que nunca podrá demostrar
O sea, a no ser que des con exactamente la persona que está emparentada con la otra, es muy difícil demostrar que no está emparentada. Es decir, no sé si me explico, es decir, la posibilidad de que el ADN nos diga algo solo puede ser en negativo, digamos. Es decir, mire, estas dos no están emparentadas. Bueno, puede ser. Pero, o sea, en el caso, por ejemplo, de los gallegos, de los portugueses, que tenían un personaje histórico, ojo, y que además tienes que tener la garantía de que los restos que se conservan de este personaje histórico son reales. Entonces puedes compararlos con los de Colón y ver si están emparentados o no. Pero poco más, es decir, esta conclusión que sacaban no, es que el ADN de Colón es compatible con un origen judío, pero o sea, desde un punto de vista científico, pero ¿cómo puedes decir esto? O sea, que es compatible. Bueno, pues es compatible con tantas cosas y con tantos, es decir, no tiene consistencia ninguna, sobre todo cuando trata de la tesis mallorquina y la valenciana. Estas dos, es ridículo. Los resultados que sacan del ADN no sirven absolutamente para nada. Esto de que sea judío, esto lo tenemos que descartar, ¿eh, Gabriel? Bueno, yo no digo que en parte no ha tenido judío. El otro día precisamente asistí a una conferencia aquí que hablaban de los judíos, y dice, en Mallorca me refiero, y los judíos sufrieron 3 ataques. Hablo referente a la tesis mallorquina. Uno en 1391, cuando fue Jafuda Cresques, que se convirtió al catolicismo tomando el nombre de Jaume Ribes. Después, en 1450, en 1521, pero después de 1391, los judíos no quedaron fuera de la ciudad de Palma, porque si estaban dentro de la ciudad, estaban protegidos por las murallas. En cambio, tuvimos un judío que vivía en Felanich, que en Felanich existe la calle del Call. Eso significa que ha habido judíos en Felanich. Pero a partir de 1391, creo que no. ¿Es el pueblo que tiene más judíos conversos? Felanich, Fortes, no sé qué, ¿qué más? Por eso digo que ha habido judíos. A mí no es que me moleste que sea judío, pero pensad una cosa, en el 1492, el año que son expulsados los judíos de España, se presenta un judío a los reyes católicos, al rey Fernando, y le dice, yo quiero ser almirante, yo quiero ser virrey. Es un contrasentido si era en el año que los expulsaban. Otra cosa, por ejemplo, que Colón supuestamente es un judío valenciano, muy bien. ¿Y qué razones llevaron a este judío a estar como corsario al servicio de Renato de Anjou? Después tienes que conectar las andanzas que se saben ciertas de Colón. Las andanzas que se saben ciertas de Colón nada más cuadran 100% con la tesis mallorquina. Porque un judío valenciano que se hace corsario, es más, en el siglo XV, después no lo sé, ningún judío fue capitán de barco, ni a estar al frente, estar enfrente. Es decir, en cambio la cartografía mallorquina, todos eran judíos. Al judío, por forma de ser, y eso se ve actualmente, artesano, banquero, joyero, pero navegante. Pero un judío con esfuerzo físico en el mar, tormentas y todo esto, ellos navegaban, pero no estaban al mando del barco. Claro. Que me presenten un judío, aparte de supuestamente Colón, que haya sido capitán de barco contemporáneo a Colón, que lo presenten. Vamos a tener que ir terminando esta interesantísima charla, Carlos, y le voy a hacer la última pregunta. ¿Es más difícil desmontar una teoría histórica o demostrar una nueva, Carlos? La teoría histórica genovesa, ¿te refieres? No, desmontar una teoría histórica, que puede ser la genovesa. Bueno, hay de todo, es decir, hay teorías históricas que son fáciles de desmontar, encuentro yo, como por ejemplo esta genovesa, yo creo que es fácil de demostrar. Lo que pasa es que no se ha hecho, no sé por qué razón, es decir, ahora hay otras que son más difíciles, es decir, todo depende de la cantidad de datos que tengas y de las congruencias o incongruencias que puedas encontrar. En este caso yo creo que hay muchas incongruencias y por lo tanto, si me preguntas si esta es fácil o difícil, yo creo que esta es fácil,
Por eso mi libro es corto, porque digo, oiga, hecho número, yo voy con hechos, o sea, y saco 14, 15 hechos. Hecho número 1, le tratan de don, le tratarían de don aún, porque no hemos hablado que los extranjeros en Castilla, por la reina Isabel la Católica, una de las primeras cosas que aprueba el Tratado de Toledo, 1480, me parece que ya dice que prohibido cualquier extranjero tener cargos públicos en Castilla. Esto es importantísimo, porque resulta que a Colón, le dan una serie de cargos, además, de alto nivel, de altísimo nivel, virrey, gobernador general, almirante, nada menos. Bueno, pues la reina Isabel se preocupó ya desde el principio de su reinado de aprobar disposiciones, digamos, que prohibían a los extranjeros acceder a cargos públicos. En cambio, nos encontramos que cuando ya se casa con Fernando el Católico, se casan antes de que Fernando sea rey de la Corona de Aragón. Ella ya era reina de Castilla, me parece que fue en 1475, y Fernando todavía no era rey de Aragón, pero ya en una disposición que creo que es el de Segovia, el acuerdo de Segovia, acuerda ya a la reina que los naturales de la Corona de Aragón, hay un acuerdo de Segovia y luego otro acuerdo siguiente en el mismo año, me parece que es 1475, ya, es decir, antes, cuando ya se habían casado, pero Fernando no era rey de Aragón, ella sí era reina de Castilla, entonces hace esta disposición para que quede claro que los extranjeros no pueden acceder a cargos públicos, pero los naturales de la Corona de Aragón van a tener los mismos derechos que los naturales de la Corona de Castilla. De modo que cuando Colón en algún pasaje dice pobre extranjero, él puede ser extranjero siendo natural de la Corona de Aragón, pero merced a este acuerdo de la reina, a esta disposición de la reina, tiene la posibilidad de ser nombrado cargos públicos sin estar naturalizado castellano. Y este es el caso de Colón. Por eso yo por ahí digo que la única posibilidad es que Colón fuera natural de la Corona de Aragón, para atenerse precisamente a este derecho que le había dado la reina. Pues bien, nos quedamos con esas palabras, esa reflexión y con ese misterio que más de 500 años después sigue despertando preguntas. La historia de Cristóbal Colón no es solo la historia de un viaje que cambió el mundo, no, sino también la historia de un origen que todavía hoy se sigue investigando, debatiendo y soñando. Y es este precisamente valor de trabajos, como el que hoy hemos comentado, volver a mirar los documentos, revisar las teorías y mantener viva la curiosidad histórica. El libro El origen de Colón más allá del ADN se presenta este jueves en Palma y seguro que dará mucho que hablar entre quienes siguen interesados en este gran enigma. Muchísimas gracias, don Carlos García Delgado, por habernos atendido tan amablemente esta tarde. Muchísimas gracias, don Gabriel Bert, por estar aquí. A vosotros. Ha sido un placer. Esperemos que no sea la última vez que conversemos de este apasionante tema. Carlos, Muy bien, muchísimas gracias y hasta otra, ¿eh? Venga, hasta luego. Gabriel, adiós. muchas gracias también, ¿eh? Y bueno, tú ya eres un habitual de la casa y espero y deseo que vuelvas pronto. Gracias. Bueno, queridísima audiencia, nos vamos a despedir. No sé si habrá tiempo de poner una canción interpretada por María Zanoguera, Crazy. Será hasta mañana, si Dios quiere. Besos y abrazos para todos. Adeu, adeu. Hasta mañana. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew that you love me as long as you want.